No es fácil encontrar historias que se vivan en un solo día, donde todo parece cambiar en un instante, y sin embargo, así fue lo que le pasó a Rosa Gómez, una mujer de 70 años que por años se sacrificó sin descanso para sostener a su familia. No conozco nada igual, les juro. Esta mujer, después de haber criado a sus hijos y trabajado como empleada doméstica toda la vida, logró comprar la casa que hoy tiene, donde vivió tranquila tras enviudar, con esa tranquilidad que llega después de años de lucha, esa que uno agradece en silencio. Pero ese día todo se vino abajo, a partir de un mensaje que recibió de su hijo Eliseo, un mensaje que le cambió el mundo sin que ella siquiera pudiera prepararse. La noticia era clara y la sorprendió por completo. Eliseo y su familia, su esposa Martina, los niños Leandro y Cecilia y Otilia, la cuñada de Rosa, iban a mudarse a la casa de Rosa porque necesitaban más espacio. Lo que más la hirió fue que nada de eso pasó por su consentimiento, como si su casa no fuera suya o como si ella no tuviera voz sobre lo que allí sucedía. Ella no dijo nada en ese momento, pero por dentro la rabia le iba creciendo, mezclada con una tristeza enorme. Rosa sabía que había pasado la mayor parte de su vida pensando en ellos, y que ahora, a sus 70 años, la estaban dejando de lado, casi como si ya no importara lo que pensara o sintiera. En esa mañana, Rosa se pasó horas sentada en la misma silla, con el cuerpo tenso y la mente dando vueltas sin descanso. Recordaba la cantidad de veces que había renunciado a sus sueños, que había sacrificado su propio descanso por los demás, y ahora sentía como si todo eso no sirviera para nada. Sentía que la estaban invadiendo, y no solo su espacio, sino su dignidad. Pero también estaba asustada. ¿Cómo iba a resistir esto? ¿No sería demasiado duro enfrentarse a su propio hijo? Quería gritar, pero no podía. Se sentía enredada entre la necesidad de proteger su hogar y el miedo a romper los lazos familiares que, a pesar de todo, había tejido con tanto esfuerzo. Al final, decidió que no podía dejar que el día pasara sin dar pelea, aunque no supiera bien cómo hacerlo. Poco después, por la tarde, Rosa fue a ver a Severina, su amiga de toda la vida, la única persona con quien se sentía segura para contar lo que pasaba. Severina la escuchó sin interrumpir, con esa mirada que no juzga sino que entiende. Cuando Rosa terminó, Severina le dijo algo que fue duro pero alentador. Rosa, vos tenés derecho a tu casa, sos dueña de tu vida. No sos solo una madre ni una abuela disponible las 24 horas. Tenés que ponerte primero. Rosa sintió una mezcla de alivio y miedo. Esa noche, mientras se acostaba, se preguntaba si sería capaz de hacer eso, decir no por primera vez en su vida, no como una discusión, sino como un límite real. Sin darse cuenta, esa idea se había metido en ella y había prendido una chispa. Al día siguiente, Rosa tomó una decisión que cambiaría todo. Cuando Eliseo llamó para confirmar que llegarían a su casa para empezar a mudarse, ella le dijo que no estaba de acuerdo, que su casa era su espacio y que no podía simplemente entrar sin hablarlo primero. En ese momento se sintió como nunca antes, fuerte, decidida, pero también vulnerable. No esperaba que las palabras subieran tanto efecto, ni que la charla se tornara difícil, porque Eliseo respondió con súplicas y hasta con reproches de deber familiar. Rosa sintió cómo el corazón se le rompía un poco, porque reconocía ese chantaje emocional. Sabía que era algo que siempre había callado, pero esa vez fue distinto, esa vez no se dio. Cuando la familia llegó a la casa para hacer la mudanza, lo que pasó fue tenso y cargado de emociones que no se expresaron con gritos, sino con miradas silenciosas y gestos de incredulidad. Rosa se quedó al frente de la puerta, firme, sin dejar que entraran. Los niños la miraban confundidos. Martina intentaba argumentar. Eliseo insistía,
pero ella no movió ni un centímetro. En ese instante se podía sentir toda la historia acumulada de años en esa imagen tan sencilla. Una mujer parada en su casa, defendiendo su derecho a estar allí, sola, con la fuerza de quien está cansada de ser ignorada. Nadie sabía qué pasaría después, pero ese momento quedó grabado para siempre. Después de esa escena, Rosa selló su decisión de una manera que nadie pudo prever. Tomó la difícil decisión de vender su casa, no rendirse, sino buscar un nuevo lugar que fuera solo suyo, donde pudiera empezar de nuevo, sin cargar con las expectativas ni las imposiciones de nadie. Cuando anunció lo que haría, hubo quejas de la familia, discusiones legales, y hubo momentos en que pareció que todo se iba a venir abajo. Pero ella resistió, porque había descubierto que perdonar no era igual a someterse. Ahora Rosa estaba peleando por algo personal, por su libertad, por un espacio donde pudiera respirar sin que la historia de su vida la aplastara. Lo más impresionante de todo es que cuando Rosa finalmente se mudó a esa nueva casa, algo cambió en ella que no supo explicar ni quiere explicar. No fue solo un cambio de techo, fue un renacer. Aprendió a disfrutar de esa soledad elegida, de las visitas de sus nietos, de la libertad de sus días, sin sentir culpa o miedo. No solo encontró un hogar, sino una forma de vivir que, a su edad, muchos creen imposible. Rosa sigue ahí, fuerte y serena, con una mirada que dice sin palabras: «Esto es mío, y lo luché». Y aunque ella no pueda decir cómo empezó todo a encajar, la certeza que queda es que esa mujer demostró que nunca es tarde para plantarse y ser dueña de tu propia vida. Ese día cambió para siempre la historia de Rosa Gómez, y de verdad parece que nadie podría olvidarlo. La mañana siguiente amaneció con un aire diferente, como si el sol también hubiese decidido rendir homenaje a la nueva determinación de Rosa. Al levantarse, sintió que algo en su interior se había tornado más firme, una mezcla de nervios y alivio que le daba fuerzas para enfrentar lo que viniera. No podía seguir ocultando sus emociones. Era tiempo de poner las cartas sobre la mesa y buscar una manera de que su voz fuera escuchada no solo por su familia, sino también por ella misma. Mientras desayunaba en el pequeño comedor, recordó las palabras de Severina, cuya valentía parecía ahora un manual para su propia vida. Ponerte primero. Rosa decidió que antes de seguir avanzando necesitaba aclarar sus ideas, así que tomó una libreta vieja y comenzó a escribir todo lo que sentía, cada pensamiento que la inquietaba, cada lágrima que se había negado a soltar y cada sueño que, pese a los años, aún quería perseguir. Escribir le devolvía la paz y la claridad. Le ayudaba a entender que aquello no era simplemente una disputa familiar, era su momento para renacer. Mientras escribía, le vino a la mente su infancia en un pequeño pueblo, la lucha de su madre por sostener la familia y aquel fuego interno que siempre la había acompañado. Nunca rendirse, nunca rendirse. Fue entonces cuando Eliseo volvió a llamar, esta vez con un tono más calmado y con una propuesta que le pareció una burla. Quería enviar a la familia por separado, asegurándole que respetarían cada espacio y que solo sería por un tiempo limitado. Rosa no pudo evitar desconfiar. Años de concesiones le habían enseñado a anticipar lo que venía después. Promesas que se desvanecían como humo. Respondió con firmeza que no estaban invitados, que ese espacio limitado no era suyo para ofrecer y que debía entender que no estaba sola, sino completa. No hubo más respuesta. Esa llamada fue un punto de inflexión, una última oportunidad para que ella se mantuviera firme sin titubear. Pasaron los días y Rosa comenzó a buscar opciones para vender su casa.
Visitó varias agencias inmobiliarias, escuchó condiciones, habló con vecinos y gente del barrio que se había sorprendido por la noticia. Para muchos, era impensable que una mujer de su edad decidiera cambiar de vida de esa forma. Algunos le mostraban lástima, otros incredulidad, pero Rosa solo asentía con una sonrisa tenue, sabiendo que aquello ya no había vuelta atrás. En esas conversaciones recordó las veces que trabajando como empleada doméstica había soñado con tener un lugar propio. Ahora no solo lo tenía, sino que también estaba dispuesta a soltarlo para adquirir otra cosa, algo que representara su nueva etapa. La noticia sobre la venta se fue regando por la familia, y como era de esperarse, desató una tormenta. Martina, la nuera, llegó al punto de llamar a algunos de los hijos de Rosa para hacerle reproches, acusándola de egoísta y de querer destruir los lazos que los unían. Eliseo, por su parte, comenzó a hablar de discusiones legales, mencionando maneras de impedir la venta que llenaron a Rosa de ansiedad, pero también de determinación. Aunque sentía el peso de la pelea que se avecinaba, se recordó a sí misma que no podía resignarse ni caer en la trampa de la culpa que tanto la había atado. En una de esas llamadas, Severina fue un refugio más que necesario. Se reunieron en la plaza del barrio y mientras tomaban mate, Severina le aseguró que la batalla no iba a ser fácil, que tendría momentos oscuros, pero que siempre estaría a su lado. Ninguna mujer debería perder su casa ni su dignidad, mucho menos a esta edad, le dijo con la voz firme y la mirada cálida. Rosa escuchaba, sentía el calor de la amistad verdadera y por primera vez comprendió que renacer también era apoyarse en quienes realmente la querían sin que eso fuera una debilidad. El proceso legal comenzaba a tomar forma. Eliseo contrató a un abogado y se inició un expediente para intentar frenar la venta con el argumento de que Rosa era incapaz de tomar decisiones plenamente conscientes, un recurso utilizado por el pesar y la desconfianza que tenían hacia ella. Rosa, por su lado, encontró en un joven abogado de la comunidad la esperanza que necesitaba, alguien que no la veía como una anciana frágil, sino como una mujer con voz y derecho vigente. En sus encuentros, más allá de la burocracia, Rosa encontraba un espacio donde podía sentirse respetada y escuchada, y eso la fortalecía aún más. En medio de todas las complicaciones, comenzaron también a llegar las visitas de sus nietos, Leandro y Cecilia. Los niños, sin entender del todo la tensión, venían con sus risas y juegos, recordándole a Rosa que la inocencia podía ser refugio y símbolo de esperanza. Los días transcurrían entre trámites, conversaciones difíciles y momentos de ternura, esos instantes que la hacían respirar profundo y entender que la vida seguía ahí, por más que todo pareciera un huracán. Una tarde, en el patio trasero de su casa, Rosa observaba las flores que había plantado años atrás. Aquellas pocas rosas y jazmines que a pesar del tiempo seguían creciendo fuertes y llenas de color. Se dio cuenta que ella también era como esas plantas, habiendo vivido el paso de tantas estaciones, aún tenía raíces firmes y brotes nuevos. Fue entonces cuando decidió que, más allá de la casa, ella necesitaba recobrar su identidad y su alegría. Empezó a pensar en cursos para mayores, en unirse a grupos de lectura, en aprender cosas que siempre había postergado. La saga de disputas y reclamos seguía su cauce, pero Rosa no estaba sola. En la comunidad donde vivía surgieron voces amigas, vecinos que admiraban su coraje y personas que, al conocer su historia, se mostraban solidarios. Incluso algunos medios de comunicación locales se interesaron en su historia, retratando a Rosa no como víctima, sino como símbolo de resistencia y empoderamiento en la tercera edad.
Rosa aprendió a manejar esa atención con humildad, pero también con orgullo, porque sabía que su lucha era la de muchas otras mujeres silenciosas. Y así, mientras el juicio seguía su curso, Rosa se fue preparando para el cambio inevitable. Recorrió distintos barrios, visitó casas más pequeñas, pensó en cada detalle, desde los colores de las paredes hasta el lugar donde pondría su pequeña colección de fotografías familiares. Su corazón vibraba con la incertidumbre y la esperanza, porque esta vez esa casa no sería un símbolo de sacrificio, sino de libertad. Su nueva vida empezaba a tomar forma y el camino hacia ella estaba marcado por una sola palabra: valentía. La mañana siguiente amaneció fresca, con un viento leve que movía suavemente las cortinas del nuevo hogar de Rosa. Apenas había amanecido, ella se levantó temprano, sintiendo la mezcla de nervios y emoción que siempre trae un comienzo. Caminó lentamente por cada rincón, sus dedos rozando las paredes recién pintadas, intentando absorber la presencia de ese espacio que, a diferencia de su casa anterior, le pertenecía con absoluta claridad. El silencio era otro, diferente, pero no vacío, pues llevaba la promesa de nueva vida. Sentada en el pequeño sillón de la sala, cerró los ojos y respiró hondo. Aquel silencio era suyo, y por primera vez no le recordaba a sacrificios ni renuncias, sino a posibilidades. Esa tarde recibió la visita inesperada de Martina, la nuera, quien tocó el timbre con un gesto incómodo. Rosa dudó antes de abrir, pero cuando lo hizo, la mujer entró sin permiso. Traía consigo una actitud diferente, menos confrontativa, pero aún con un brillo de preocupación en los ojos. Martina habló de la familia, de las heridas que el conflicto había dejado, de los niños extrañando la abuela, y, con cierto temblor, le pidió perdón por las palabras duras. Rosa la escuchó en 1200, silencio, sin interrumpir. Cuando Martina terminó, Rosa le agradeció la sinceridad, pero dejó claro su necesidad de espacio y respeto. Sin levantar la voz, pero con firmeza, le dijo que este nuevo hogar era su refugio, el lugar donde aprendía a ser ella misma, lejos de deudas emocionales. Martina asintió y se despidió, dejando atrás una atmósfera menos tensa que la que había marcado sus últimos encuentros. Los días se fueron llenando de rutinas propias, pequeños recorridos por el barrio, charlas, con nuevos vecinos, visitas a la biblioteca comunitaria, donde Rosa descubrió un grupo de lectura para adultos mayores. Ese grupo se convirtió en su nuevo círculo, un espacio donde encontraba alegría en las palabras y reconciliación con sus ganas olvidadas de aprender. En una de esas reuniones conoció a Elena, una mujer de 68 años con la que compartía no solo la edad, sino también la historia de haber dedicado la mayor parte de su vida a cuidar a otros. En ellas nació una amistad instantánea, hecha de risas, confidencias y el apoyo mutuo que solo comprenden quienes han sabido lo que es doblegarse y luego levantarse. Mientras tanto, la batalla legal seguía su curso en los tribunales, con la sombra de Eliseo y su abogado frente a Rosa y su joven defensor, Julián. Cada audiencia era un desafío emocional y físico para Rosa, quien no dudaba en sentarse frente al juez para confirmar con voz clara: «Esta casa es mía, y esta decisión la tomé con plena conciencia». Julián, paciente y respetuoso, la guiaba con paciencia, recordándole cuándo debía hablar y cómo no dejarse intimidar por las tácticas del adversario. A cada paso, Rosa crecía en confianza, descubriendo en el proceso no solo una lucha por una propiedad, sino una reivindicación de su dignidad. Esos instantes en la sala judicial la hacían sentir viva y poderosa, más allá de cualquier miedo o inseguridad. Los nietos, Leandro y Cecilia, comenzaron a visitar más seguido, a pesar de la distancia y las palabras amargas que habían cruzado sus padres con Rosa.
La inocencia de los niños llenaba la casa del color y la alegría que parecía eléctrico puro. En tardes soleadas, Rosa les enseñaba a cuidar las plantas del jardín, a apreciar los insectos que visitaban las flores, a soñar sin límite. Los niños, aunque aún no comprendían del todo la complejidad de la situación, sentían el amor profundo y tranquilo de su abuela en cada caricia, en cada historia contada a la luz de la tarde. Para Rosa, esos momentos eran bálsamo y motivación para seguir adelante. Una tarde, poco antes de una nueva audiencia, Rosa recibió una carta que la hizo temblar. Era una notificación formal que indicaba la apelación de Eliseo para intentar detener la venta mediante un juicio de interdicción, alegando supuesta incapacidad mental. La incertidumbre invadió su pecho, pero esta vez no se dejó vencer por el pánico. Habló inmediatamente con Julián, quien le aseguró que la batalla estaba lejos de terminar, pero que estaban preparados para demostrar la plena lucidez y voluntad de Rosa. En ese momento comprendió que, más allá del desgaste, la lucha era por algo más grande: la visibilidad de los derechos de las personas mayores y el respeto hacia quienes deciden sobre sus vidas. En la intimidad de su habitación, Rosa comenzó a escribir un diario, no solo para ordenar sus pensamientos, sino también para dejar constancia de su verdad, para que ella pudiera releer y recordarse la fuerza que tenía dentro. En esas páginas, comenzó a plasmar todos sus temores, sus sueños y también sus pequeños triunfos diarios. Escrituras simples, a veces entrelazadas con versos y fragmentos de poemas que había leído en el grupo de lectura. Al hacer eso, Rosa encontraba otra manera de renacer, una forma de expresión que no dependía de nadie más que de ella misma. Una noche, mientras leía un libro de cuentos junto a su ventana abierta, sintió una presencia cálida y reconfortante. Severina apareció con una torta casera y una sonrisa amplia. «Pensé que te vendría bien un poco de compañía», dijo sin más. La visita de Severina era más que una charla, era el reconocimiento silencioso del camino recorrido y la promesa de apoyo continuo. Ambas mujeres se sentaron a conversar hasta altas horas, compartiendo recuerdos, carcajadas y futuros anhelos. Rosa comprendió que, en esta nueva etapa, la solidaridad femenina era una fuerza imparable. El día del juicio decisivo llegó, y Rosa se presentó con la calma y la determinación que había entrenado durante meses. Frente al juez, con Julián a su lado, respondió cada pregunta con claridad y convicción que dejaron sin argumentos a la parte contraria. La sala estaba llena de personas del barrio, vecinos que habían seguido la historia, amigos del grupo de lectura y hasta algunos periodistas. El aire estaba cargado de esperanza y justicia. Cuando finalmente el juez declaró que Rosa era plenamente capaz y que la venta podía continuar, un suspiro colectivo de alivio se escuchó. Para Rosa, esas palabras significaban mucho más que una victoria legal. Era la confirmación de que su voz importaba, que su decisión era válida. Finalmente, el día de la mudanza al nuevo hogar definitivamente elegido llegó. Rosa, con la ayuda de Severina y Julián, organizó cada detalle. Mientras los últimos muebles ocupaban su lugar, Rosa sintió el peso del pasado disolverse poco a poco. Esa noche, cuando se sentó en el porche a observar las estrellas, supo que no solo había conseguido una nueva casa, sino que había recuperado su vida. El renacer de Rosa Gómez no era un acto de rebeldía, sino de amor propio, un mensaje claro para todas las mujeres y personas mayores que todavía creen que es posible reinventarse y tomar el control de su destino, sin importar la edad ni las circunstancias. La nueva casa de Rosa, aunque más pequeña y sencilla que la anterior, empezó a llenar de vida sus días de una manera inesperada. El espacio reducido le permitió organizar todo con un orden que hasta entonces no había logrado en años.
Un rincón para sus plantas, otro para la lectura y, por supuesto, un lugar especial para guardar su vieja libreta donde volcaba cada pensamiento. El silencio de las tardes la acompañaba sin opresiones, y aunque la soledad era un visitante frecuente, Rosa la recibía como amiga, como compañera que le enseñaba a conocerse mejor. Las paredes parecían absorber su historia, y con cada amanecer, la mujer sentía que estaba construyendo un refugio no solo físico, sino del alma. Los primeros días de invierno llegaron con su aire frío, pero Rosa se negó a dejar que eso apagara la chispa que había encendido en su interior. Comenzó a salir a caminar temprano, abrigada con su bufanda y su gorro, explorando el barrio que poco a poco se convertía en su nuevo hogar. En sus caminatas saludaba a los vecinos, muchos de ellos mayores como ella, y sus conversaciones tejían lazos inesperados de complicidad y cariño. Descubrió que no era la única que buscaba reinventarse, que en cada rostro había historias de lucha, de pérdidas, pero también de deseos renovados. Rosa sentía que esas pequeñas charlas le daban un sentido profundo a sus días y un empuje mayor para seguir adelante. Una tarde, mientras visitaba la librería local, conoció a Salvador, un hombre de 72 años, apasionado por la poesía y la música. Hablaron durante horas sobre sus libros favoritos, las canciones que les habían marcado la vida y las memorias que aún les hacían sonreír. Rosa se sorprendió al darse cuenta de que, sin proponérselo, había comenzado a tejer una nueva amistad que llenaba de luz algunas de sus tardes más largas. Salvador no venía a su vida como un hombre para llenar vacíos, sino como un compañero de ruta, alguien que entendía la importancia de seguir encontrando belleza y sentido en lo cotidiano. Al regresar a casa, Rosa se tomó el tiempo para escribir sobre aquel encuentro. Sus palabras fluyeron con una claridad renovada. En su diario plasmó no solo lo que había sentido, sino las esperanzas que aquellas conversaciones despertaban en ella, la posibilidad de construir nuevas historias, de no dejarse definir por el pasado, sino por lo que aún quedaba por vivir. En esas páginas, hablando consigo misma, Rosa se dio cuenta de que, aunque la familia había sido un pilar, ahora su vida reclamaba espacio para sus propias pasiones y alegrías, sin miedo ni culpa. Mientras tanto, la relación con sus nietos, Leandro y Cecilia, siguió creciendo en ternura y complicidad. Las visitas se hicieron más frecuentes y, aunque sus padres mantenían cierta distancia, los niños encontraban en su abuela no solo un refugio amado, sino también una maestra paciente. Rosa les enseñó a cuidar las plantas, a mirar el cielo con curiosidad, a escuchar los sonidos de la naturaleza con atención. Las risas de los niños llenaban el aire y en esos momentos cualquier tensión desaparecía, como si la inocencia pudiera hacer un puente entre mundos que a veces parecen distantes. Para Rosa, esos instantes eran la prueba palpable de que la vida siempre puede ofrecer nuevas razones para sonreír. En el centro comunitario, el grupo de lectura donde se había integrado cobró más protagonismo en su rutina. Rosa encontró en las palabras de otros mayores un espejo de sus propias vivencias y en las discusiones amenas una oportunidad para descubrir perspectivas diversas. Fue en uno de esos encuentros que surgió la idea de organizar talleres de escritura, algo que Rosa abrazó con entusiasmo. Preparar esas sesiones la mantenía activa y conectada, y también le permitía compartir su historia sin miedo, apoyando a otros que, como ella, necesitaban reafirmar su voz y su valor frente a un mundo que muchas veces los invisibiliza. A medida que el invierno avanzaba, Rosa notó que su cuerpo también pedía cuidado y movimiento. Con la recomendación de un vecino, decidió comenzar clases de yoga para adultos mayores en un parque cercano. Al principio, la idea la llenó de dudas. Nunca se había
imaginado practicando ejercicio en grupo ni enfrentando la incertidumbre de aprender algo nuevo. Sin embargo, las primeras sesiones le ofrecieron una serenidad renovada y un contacto valioso con su cuerpo, a la vez que fortalecía su autonomía. La disciplina suave y los ejercicios de respiración la ayudaban a enfrentar mejor las tensiones diarias y, sobre todo, a recordar que su mente y su espíritu también merecían atención. En medio de todos esos cambios, un día Rosa recibió una carta inesperada. Su abogado Julián la informaba que Eliseo había desistido de la apelación. Aunque la batalla legal había sido dura y reveladora, esa notificación llegó como la confirmación de que su postura firme había sido respetada. Rosa experimentó una mezcla de alivio y triunfo que fue más allá del papel legal. Era la victoria de una mujer que decidió no permitir que la vida la definiera ni limitara. Ese triunfo resonó hasta en los rincones más profundos de su ser, dándole fuerzas renovadas para continuar construyendo la vida que siempre mereció. Aquella noche, Rosa llamó a Severina para compartir la noticia. Ambas rieron y lloraron a la vez, celebrando no solo la resolución judicial, sino también el camino recorrido. Severina le recordó que las batallas, aunque agotadoras, siempre valían la pena cuando estaban guiadas por amor propio y respeto. Rosa le agradeció por no haber estado sola, por ser el eco de su valentía en los momentos de duda. Al colgar la llamada, sintió que el abrazo de la amiga era una presencia tangible que la acompañaría en cada paso hacia adelante. Con la primavera acercándose, Rosa decidió que era tiempo de abrirse aún más a la vida. Se inscribió en un taller de pintura para adultos mayores, un desafío que la llenaba de entusiasmo y nervios. Pintar le permitió expresarse sin palabras, liberar emociones contenidas y descubrir talentos que creía dormidos. Las primeras clases la hicieron sentirse niña de nuevo, jugando con los colores y explorando nuevas formas de ver el mundo. Además, sus compañeras de taller se convirtieron en un nuevo círculo de amistades, un espacio donde la edad no era una barrera, sino un puente para compartir experiencias y sueños. A medida que pasaban los meses, la casa de Rosa se fue llenando de objetos que reflejaban su transformación. Cuadros coloridos, plantas florecidas, fotografías inéditas y recuerdos ordenados con amor. Cada elemento contaba una historia. Cada detalle manifestaba la fuerza de una mujer que a sus 70 años estaba escribiendo un capítulo brillante y auténtico de su vida. Rosa ya no solo era la madre sacrificada ni la abuela complaciente. Era una mujer que había reclamado su dignidad y autonomía, que se permitía soñar y construir sin pedir permiso. En ese espacio, lleno de luz y esperanza, sabía que su renacer apenas comenzaba y que lo mejor aún estaba por venir. La primavera trajo consigo un aire renovado para Rosa, que cada vez se sentía más segura en su nueva casa y en la vida que estaba construyendo con sus propias manos. Los días eran más largos y la luz se colaba por las ventanas, iluminando las pinturas que comenzaban a llenar las paredes. Esa mañana decidió inscribirse en un pequeño taller de jardinería promovido por el centro comunitario, donde conoció a un grupo de personas igualmente decididas a dar nueva vida a espacios olvidados. Mientras cavaba la tierra y plantaba nuevas semillas, Rosa sintió que también ella sembraba un futuro que florecería sin importar las temporadas pasadas. Sus manos, que tanto habían trabajado para los demás, ahora se dedicaban a algo suyo, a un proyecto que le despertaba ilusión y calma. En uno de esos encuentros, Rosa notó la presencia constante de Salvador, que no solo compartía su gusto por la poesía, sino que también se había transformado en un confidente.
Con él hablaba de la belleza de lo cotidiano y de los miedos que aún sobrevivan en el corazón, esa mezcla contradictoria que acompaña cualquier cambio. En esos momentos se sentía acompañada, sin sentir la presión de deberse a nadie más que a sí misma. Sus conversaciones, cargadas de risas y silencios cómplices, se convirtieron en pequeñas dosis de alegría que le permitían mirar el futuro con menos temor y más esperanza. Rosa aprendía a disfrutar la compañía sin perder su libertad, un equilibrio que nunca antes había logrado. Mientras las semanas pasaban, la relación con sus nietos se profundizaba, a pesar de las tensiones familiares que aún persistían. Una tarde, Cecilia le llevó a Rosa un dibujo lleno de colores y flores, una obra que representaba el jardín de la nueva casa. Rosa se emocionó hasta las lágrimas, agradeciendo el gesto y aprovechando para contarles historias de su infancia, relatos que nunca antes había compartido con ellos. Leandro, más tímido, empezó a traerle libros que había leído en la escuela, despertando en Rosa el deseo de aprender algo nuevo cada día. Los niños, en su inocencia, se transformaban en puentes que conectaban corazones y acortaban distancias que parecía imposible sobrellevar. En la escuela donde estudiaban sus nietos, comenzaron a organizar un proyecto especial para reunir historias de abuelas y abuelos, y Rosa fue invitada a participar. Al principio dudó, pero luego pensó que contar su experiencia podía ser una forma más de dar sentido a su camino y quizá inspirar a otros. En una de las sesiones, relató con voz firme su decisión de no ceder su casa y cómo eso le había cambiado la vida. Los jóvenes escuchaban con atención, sorprendidos de que alguien de su edad pudiera haber peleado tan fuerte por su autonomía. Rosa cerró esa participación con un mensaje claro. Nunca es tarde para tomar las riendas de tu historia, aun cuando el mundo espere que te rindas. Sin embargo, la paz interior de Rosa no estuvo exenta de desafíos. A pesar del fallo favorable en los tribunales, las heridas con su hijo Eliseo seguían abiertas. Un día, recibió una llamada inesperada. Su hijo quería verla para hablar. Parecía dispuesto a intentar un acercamiento sincero. Rosa, tras pensarlo mucho, aceptó asistir a una cafetería cercana, preparada para cualquier resultado. Cuando lo vio, se encontró con un hombre cansado, lleno de remordimientos y reconocimiento. Eliseo le pidió disculpas por no haberla respetado ni valorado como debería, y admitió que había actuado más por miedo y desconocimiento que por maldad. Rosa escuchó, con el corazón latiendo fuerte, y aunque no pudo borrar el pasado, comprendió que ese momento era una puerta abierta para una nueva relación, basada en el respeto y la distancia necesaria. Poco a poco, los encuentros con Eliseo empezaron a ser menos tensos y más respetuosos. Rosa estableció límites claros, dejando en claro que su autonomía y libertad eran no negociables. Fue un proceso lento y delicado, en el que ambos aprendían a reconstruir el lazo roto. En paralelo, la presencia de los nietos se volvió constante en su vida, y con ellos logró recuperar esa energía que creía perdida. Los juegos, las preguntas, los silencios compartidos la conectaban con la vida en su estado más puro, y Rosa se permitió disfrutar de esos instantes sin la vieja carga de la culpa. En una de sus jornadas en el taller de escritura, Rosa propuso la idea de publicar un pequeño libro con las experiencias del grupo. Para ella, poner en palabras sus vivencias y las de sus compañeros era un acto de justicia, un grito silencioso contra el olvido social que sufren las personas mayores. La iniciativa tomó formas rápidamente, con apoyos de jóvenes voluntarios e incluso de la biblioteca donde se reunían. Rosa se convirtió en una voz referente en el barrio, no solo por su historia, sino por su capacidad para movilizar y generar espacios de expresión y respeto.
Esa nueva faceta la llenaba de orgullo, convencida de que siempre hay oportunidades para crecer y aportar. El verano llegó con sus días cálidos y noches estrelladas, y con él una pequeña fiesta en el barrio para celebrar la diversidad y la inclusión. Rosa aceptó la invitación a participar con una lectura pública. Temblaba, sí, pero supo que esa era otra forma de habitar su poder, de mostrarse sin máscaras ni vergüenzas. Al leer sus textos delante de sus vecinos, sintió que sus palabras volaban y tocaban a otros, que sus cicatrices y victorias tejían redes de empatía y fortaleza. Al terminar, recibió aplausos que no solo celebraban un acto artístico, sino la valentía de una mujer que desafió a los años y las expectativas. A medida que la noche caía y las luces del barrio iluminaban la plaza, Rosa se sentó junto a Severina y Salvador, sus compañeros de lucha y alegrías. Entre risas y planes, supo que su renacer no tenía una línea final, sino que era un camino en constante construcción. Había aprendido que la libertad se conquista cada día, que las raíces hacen fuerte, pero que las alas permiten volar. En ese círculo pequeño, en ese barrio lleno de rostros conocidos, Rosa encontró no solo un hogar, sino el sentido profundo de vivir en plenitud. En la intimidad de su nuevo hogar, antes de cerrar los ojos, Rosa escribió por última vez en su diario aquellas palabras que defendieron su vida durante meses. Soy más que la historia que otros quieren contar de mí. Soy mi voz, mi lucha, mi alegría. Aquí y ahora elijo mi tiempo y mi espacio, y eso, más que ninguna otra cosa, me hace libre. Con un suspiro tranquilo y una sonrisa en el rostro, Rosa supo que había ganado mucho más que una casa. Había rescatado su dignidad y su derecho a reinventarse, demostrando que nunca es tarde para ser quien realmente quieres ser.